Zeus, que era el dios del Olimpo más importante. Y además... Ahí va. Momentito, ahí viene, no desesperen. Y si alguien sabe cómo se llama este hombre, este pastor o quien sea, la teología nos lo dice. No existe en la Biblia. Ok. Porque significa logos, tratado, Zeus, Dios. Y encima utilizan el nombre de Zeus, okay, que era el dios del Olimpo más importante. Y además, ¿quién le hará un tratado a Dios? ¿Quién le hará un estudio sobre Dios? ¿Quién se atreverá? Si Dios es inescrutable, solo se revela a quien Él quiere revelarse. ¿Y a quién quiere revelarse? A los niños, dice Jesús. Padre, te doy las gracias porque estas cosas las ocultaste de los sabios y se las has revelado a los niños. Y los sabios, los orgullosos del peor orgullo, que son los intelectuales, los orgullosos del conocimiento satánico del árbol del bien y del mal, y los orgullosos religiosos, que es el peor orgullo, el de la religión, no se enteran de nada, porque Dios no se revela a ellos. Primero tienen que humillarse, y al que se humilla, Dios le ensalza. La teología no existe. A ver, Dan, ¿por qué? Cuéntanos, cuéntanos por qué este personaje te tiene tan molesto, tanto que me lo mandaste y estabas ahí despotricando en contra de él. Dime, ¿por qué? Pues en realidad no te he dicho por qué, nada más te dije que lo quería comentar. Y sí, la verdad es que ya lo había visto este video y vi que unas personas por ahí lo estaban compartiendo y se me hizo muy necesario aclarar algunas cosas que desgraciadamente esta persona está malinformando mucho. La verdad es que no lo conozco, no vi por ahí quién era, si es un pastor o quién es esta persona, pero sí está dando una información muy incorrecta y está desinformando mucho a las personas. Y volviendo, retomando un poquito acerca de lo que hemos hablado acerca de la retórica, pues esta persona está teniendo un buen desempeño en su retórica, ¿no? Con esta voz así como profunda, como que te está diciendo algo que es muy importante. Exactamente, algo así. Entonces, con ese tipo de voz, con ese énfasis y poniéndole esa musiquita ahí atrás, pues parece que está diciendo la verdad absoluta acerca de lo que está diciendo. Y la verdad es que está diciendo unas burradas. Y la verdad, no lo conozco, no sé quién es, pero por lo menos en esto que está diciendo no me merece el menor respeto. No sé, tal vez sea una persona que tiene un gran recorrido y ha hecho mucho bien a la iglesia, no lo sé, no lo conozco. Voy a hablar desde simplemente lo que acabo de escuchar, y es que está teniendo varios desatinos. Primero está diciendo que la teología no existe en la Biblia, o la palabra teología no existe en la Biblia. ¿Y por qué es un desatino? Porque básicamente me parece una obviedad, es algo muy obvio que la palabra teología no está en la Biblia. Y de hecho, al respecto de eso, Core, yo quería comentar acerca de esto que siempre se usa en estos ámbitos apologéticos para atacar ciertas ideas, y es esta idea de señalar cuando algo no está en la Biblia. Y dices, es que eso no está en la Biblia, es que eso no enseña la Biblia, es que esa palabra ni siquiera existe en la Biblia, por eso no hay que creerla. Así que, personas que hoy nos escuchan, que hoy nos están viendo, agarren su libreta y les voy a dar una lista de cosas que no están en la Biblia, y no por eso significa que no son verdad o no sean ciertas. Escuchen muy bien, les voy a dar una lista de cosas que no están en la Biblia, que esas palabras no están escritas en la Biblia, o frases que no están escritas en la Biblia, y no por eso significa que no sean reales o no sean verdaderas o no sean importantes o no sean cosas que haya que considerar. Por ejemplo, empecemos con la palabra Trinidad. La palabra Trinidad no está en la Biblia, y siempre que alguien quiere atacarla, va a decir, es que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, como diciendo que está descubriendo algo maravilloso que nadie más había enterado. Pues es que eso es algo muy obvio, que cualquier teólogo trinitario sabe que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Otra cosa, libre albedrío. La frase libre albedrío
tampoco está en la Biblia. ¡Wow! ¡Qué gran descubrimiento para algunos que creen que están descubriendo el hilo negro o el agua tibia! Obviamente la palabra en la frase libre albedrío no está en la Biblia, ni la frase pecado original tampoco está en la Biblia. La palabra encarnación, que es una de las cosas que creemos que Jesús hizo, pero hay muchas personas que dicen, no, es que ¿dónde está la palabra encarnación? Bueno, insisto, no porque una palabra no esté en la Biblia, no significa que el concepto no esté. Otra cosa, la palabra omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, son atributos divinos que no están escritos en la Biblia. La palabra cristología no está escrita en la Biblia, que es el estudio de Cristo. La palabra soteriología, eclesiología, escatología y todo lo que termine en logía, que sean áreas de estudio bíblico, pues son palabras que no provienen directamente de la Biblia, pero es que es bastante obvio. Nadie está diciendo que vienen de la Biblia. Otras palabras que no están en la Biblia: predestinación, arminianismo, calvinismo, inerrancia, canon bíblico, sacramentos, milenio, rapto, no está en la Biblia. Y bueno, si alguien quiere llevarme la contra, mándeme la cita que diga rapto, y aquí los estaremos esperando, que diga concretamente la palabra rapto. Pues mándenosla si ustedes dicen que está en la Biblia. La palabra homilética no está en la Biblia, la palabra hermenéutica, la palabra exégesis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cierro con esto. Hay otra palabra que no está en la Biblia. ¿Y saben cuál es? La palabra Biblia. La palabra Biblia tampoco está en la Biblia. Entonces, desgraciadamente, este viejito empieza con una obviedad diciendo como si fuera algo muy, muy profundo que está revelando, oh, la palabra teología no está en la Biblia. Pues claro que no, abuelo. Es que es obvio porque son palabras que dan conceptos o explican conceptos que parten de la Biblia, pero que son sistemas de estudio posteriores. Son palabras que se han ido definiendo para tratar de estudiar lo que pasó en la antigüedad. Ahora, también otra de las cosas donde se equivoca este viejito es donde dice que la palabra teología viene de teos y de logos, y dice que teos es Zeus. Y la verdad, esto también es un grave error. La palabra teos viene del griego, que simplemente es Dios. Si bien Zeus calificaba como un teos, no significa que haga referencia a la palabra Zeus. Aquí hay otra cosa donde la riega bastante este ancianito en decir que la palabra teos es Zeus. No tiene nada que ver. Es una palabra genérica para señalar o intentar hablar acerca de Dios, o simplemente la palabra de Dios. Así como hoy podríamos usar literalmente la palabra Dios para hablar de Dios, del Dios verdadero o de dioses falsos. Es la misma palabra genérica. Entonces, desgraciadamente, tiene ahí varias cositas equivocadas este ancianito. Y por último dice que la teología es el estudio de Dios, y dice, ¿quién se va a atrever a estudiar a Dios? Pues si Dios no lo tienes aquí para estudiarlo. Pues es que eso es otra cosa bastante obvia, abuelito, que ningún teólogo pretende estudiar a Dios directamente. Aunque la palabra teología en su etimología significa estudio de Dios, la verdad es que cualquier teólogo serio, en cualquier facultad de teología, nadie te va a decir que ellos pretenden estudiar a Dios. Lo que la teología pretende es un estudio sobre las cosas que se han dicho de Dios. Por ejemplo, la Biblia. La Biblia nos narra cosas que se dicen de Dios o que se cuentan de Dios. Entonces, la teología estudia las cosas que se han dicho o escrito sobre Dios, o hace reflexiones acerca de lo que Dios es o ha dicho. Esto es lo que estudia la teología. Por lo menos es una de las propuestas, porque hay varias áreas de la teología, varios objetos de estudio. Hay quienes van a proponer que lo que estudia la teología son los dogmas de la iglesia. Hay otros que van a decir que la teología estudia la Biblia, intentando extraer de la Biblia la revelación, pero nadie dice lo que este ancianito está diciendo, que un teólogo es aquel que intenta estudiar a Dios como en un laboratorio. Es que ningún teólogo va a decir eso. Eso sería totalmente, pues una locura. Entonces, esta persona desgraciadamente está muy mal informada acerca de lo que es la teología, pero pues no habría problema con eso, pero el problema es que está desinformando mucho a las personas y que lo hacen este tonito como si
estuviera diciendo una gran verdad o una gran revelación y está todo mal. ¿Y cuál es el problema? Por lo cual yo siento que tenía el llamado a aclarar ciertas cosas, por lo menos ponerla aquí en tema, y es que si le hacemos caso a esta persona, pues estamos validando a todos los líderes sectarios, estamos validando todas las ideas que cada quien quiera proponer, porque esta persona está diciendo que lo único que necesitan es la revelación de Dios, que seamos como niños y que Dios les revele. Pues esto, si es así, si no tenemos nada sobre qué construir, si no hay ninguna teología o estudio sobre la cual aprender, si todo depende de la revelación personal de cada quien, pues ahí tenemos el campo de cultivo perfecto para sectas y sectas y sectas e ideas raras y todo lo que diga Maldonado, todo lo que diga ahí Jonathan Mesa, todo lo que digan Ana Méndez, todo lo que digan ellos está validado si es que le hacemos caso a esta persona, que lo único que necesitan es que cada quien Dios les revele. Así que todo está mal en lo que dijo este ancianito y por eso necesitaba desahogarme en este podcast. Pero ¿tú qué opinas al respecto, Core? No, sí, la verdad que sí, estabas bastante estresado, bastante cargado y pues qué bueno que está este espacio, ¿da? Para que puedas desahogarte. Pues sí, a mí lo que me llama la atención es que no solo él, sino hay muchas personas que pretenden ser muy puristas en cuanto a estos términos, al decir, no, es que esto no aparece en la Biblia, es que este término no aparece como tal. Bueno, pues sí, no aparece como tal, pero no quiere decir que el concepto no esté ahí. Como tú mencionabas, hay muchas palabras que utilizamos que no aparecen en la Biblia, pero son conceptos que sí los vemos. Y pues esto de teología, pues es simplemente el estudio de Dios. Es decir, no vamos a tomar a Dios y ponerlo en un laboratorio científico para poder investigarlo. No, obviamente que no, pero lo que investigamos es lo que está escrito en las escrituras acerca de Él. Él se revela en la escritura y no solamente en la escritura, sino también lo podemos ver o lo podemos percibir en la creación. Entonces, el estudio de Dios no es que estoy haciendo con Dios o tratar de manipular a Dios, no, sino simplemente estoy tratando de entender qué es aquello que estoy percibiendo de Dios, cómo Él se está manifestando a mi vida. Y obviamente nuestro estudio de Dios va a durar toda la vida porque no vamos a poder entenderlo en su totalidad. Si nosotros pudiéramos entender a Dios en su totalidad, entonces no fuera Dios, por eso es Dios, por el simple hecho de que no podemos entenderlo, pero simplemente lo que podemos ver, lo que podemos tocar o palpar o lo que podemos vislumbrar con nuestros ojos, eso es lo que nosotros analizamos y decimos, ok, ¿cómo es que Dios actúa de esta manera? Entonces, o en este campo, o sea, puede ser, puede haber muchos métodos de estudio de Dios, pero no quiere decir con esto de que estamos tratando de manipular a Dios o estamos tratando de meterlo en una botella para analizar sus partes. No, estamos viendo qué es lo que dice la palabra acerca de Él, cómo es que en la palabra se muestran los atributos de Dios y no solamente en la palabra, sino la palabra, por ejemplo, en el Salmo 19 creo que es, o si no me equivoco es el 18 o el 19 donde habla acerca de los cielos que cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces ese texto habla de cómo la naturaleza expresa a Dios. También creo que es en Corintios donde habla, o en Romanos, si no mal recuerdo, donde habla acerca de que Dios se manifiesta a través de las cosas creadas, de modo que no hay excusa, o sea, nadie puede decir, no, es que no, Dios no nos dijo nada o Dios no se manifestó. No, aunque no hubiera habido un libro como la Biblia, Dios se manifiesta a través de su creación y se evidencia a través de ella. Entonces, ese Salmo 18, 19, creo que es el 19, si no mal recuerdo, habla acerca de cómo la creación manifiesta la gloria de Dios, de cómo manifiesta que hay un creador, pero después en la mitad del Salmo en adelante habla acerca de la palabra, habla acerca de los atributos de la palabra, acerca de las características que tiene la palabra, porque en la primera sección nos habla acerca de la revelación de Dios a través de su creación y en el segundo en la segunda mitad nos habla acerca de cuál es la voluntad de Dios revelada en su palabra. Entonces, en su palabra podemos entender cuál es la voluntad de Dios, pero también podemos ver aquellos
atributos de Dios que son comunicables, que quizá no los dice explícitamente, pero podemos entender que ahí están. O sea, la palabra omnisciencia, la palabra o todopoderoso, todas esas palabras que utilizamos para mencionar los atributos de Dios, omnipotencia, o sea, eso no lo vas a encontrar. Omnisciencia, omnipresencia, exactamente. No lo vas a encontrar en la Escritura así explícitamente que dice, esta es la omnisciencia de Dios, esta es la omnipotencia de Dios. No, pero podemos ver que se revela ahí en la palabra, las características que Dios tiene. Entonces, es muy infantil a veces decir, no, es que esa palabra no está ahí. Y yo lo llegué a ver mucho en lo que es el movimiento de raíces hebreas, donde no se quería mencionar teología porque venía de Zeus y eso es de los griegos, es de los dioses griegos, entonces no, la teología no es buena por eso, no, no porque se llame así o porque tenga un nombre griego quiere decir que sea malo, no, la teología es algo que todos hacemos, o más bien la mayoría de las personas busca conocer qué está más allá, qué es Dios, quién es Dios, cómo interactúa con nosotros. Entonces, sí, me parece un poquito infantil eso y entiendo tu frustración, Dan. Entiendo tu frustración. Gracias por compartirla. Así es. Pues ya me desahogué al respecto. Pues nada más es eso, personas no se espanten o no tengan esta como actitud de, ay, qué gran revelación de esta persona que nos está diciendo que una palabra no estaba en la Biblia. Es que todas las personas que estudian ya saben que no están en la Biblia ciertas palabras, son conceptos que se van desarrollando al paso del tiempo, con el estudio, se van definiendo ciertas cosas, se va ampliando el vocabulario y el conocimiento. Desgraciadamente, como este viejito, hay muchos que creen que están descubriendo algo nuevo, algo sorprendente, pero no, la verdad es que les falta mucho y desgraciadamente personas como este viejito son la causa por la cual la gente en la iglesia no quiere estudiar, tienen miedo al estudio y pues está muy mal. Pero vamos al siguiente video, creo que tiene algo que ver, no sé si es ese, Core, a ver, échamelo por ahí.